Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Me presento. Soy Luis Gerardo Hernández, el director de impuestos de GBM. Y el día de hoy les traemos un webinar, Impuestos en Inversiones, lo que debes de saber para tu declaración anual. Recuerden que este video se grabará y estará disponible en la página de GBM Media, así como en YouTube. Por favor, durante la presentación, si tienen preguntas, váyanlas poniendo en la sección de preguntas y respuestas para que respondamos al final la mayor cantidad posible. Está bien, comenzamos. Perfecto, vamos con ciertas generalidades fiscales. La tasa de retención por pago de intereses para el ejercicio 2025 se mantiene en el 0.50% anual. Es la misma tasa que se retuvo durante el ejercicio 2024. Se mantienen las tasas de ISR anual tanto para personas físicas como para personas morales. Personas físicas pagan hasta el 35% y personas morales pagan el 30%. No se realizó reforma fiscal con la entrada de la nueva administración en el gobierno federal. La tasa de interés promedio del 2024, considerando CETES a 28 días, fue de 10.72%. La tasa de inflación por todo el 2024 fue del 4.21%. La ganancia cambiaria entre el tipo de cambio del dólar y el peso fue de 19.98%. Y la tasa de acumulación de ingresos del extranjero es del 13.68%. Esta tasa se utiliza como una opción para pago de impuestos cuando se tienen inversiones en instrumentos de deuda en el extranjero, para que lo consideren aquellos contribuyentes que les aplique. Ahora bien, considerando la tasa nominal de CETES promedio, que fue del 10.72, y la inflación anual fue del 4.21%, pues tenemos que en el pago de intereses hubo una tasa de interés real alrededor del 6.51%. No todos van a tener esta tasa, dependerá del momento en el que iniciaste tu inversión y el periodo que la mantuviste, pero si fuera una inversión lineal en todo el año, es muy probable que ronde por ese nivel la tasa de interés real del 6.51. Ahora bien, las personas físicas tenemos que pagar hasta el 35%. Entonces, si al 6.51 de la tasa real le sacamos o le aplicamos el 35% de la tasa de ISR, tendríamos una tasa efectiva de impuesto sobre la renta sobre el interés real del 2.28%. Por otro lado, las instituciones del sistema financiero como GBM, por las inversiones que mantienen los clientes, estamos obligados y estuvimos obligados en el 2024 a retener la tasa del 0.50%. Por lo tanto, si a 2.28% le resto el 0.50 que ya se retuvo, pues tenemos que todavía tenemos una tasa pendiente de pago al SAT del 1.78%. Y para ejemplificarlo, en la parte de abajo hice un cálculo anual de ISR. Supongamos que se tuvo una inversión de 100,000 pesos. Sobre esta inversión de 100,000 pesos aplicamos la tasa de interés real, que es del 6.51, que es de la comparación de la tasa nominal menos la inflación, y llegamos que tenemos un interés real de 6,506. Si sobre esos 6,506 aplicamos la tasa del 35% que podría pagar una persona física, tenemos un ISR, por pagar de 2,277. Ahora bien, durante el plazo de la inversión de 100,000 pesos, aplicándole la tasa del ISR retenido del 0.50 que estuvo vigente y se mantiene en este año, pues tendríamos que las instituciones retuvieron 500 pesos. Por lo tanto, al aplicar los 500 pesos como un pago provisional a los 2,277, tenemos que al final le debemos al fisco 1,777 pesos. Esto es solo ejemplificativo y es para que se den una idea para todos aquellos que estuvieron invirtiendo en Smart Cash, que es muy probable que si solo tuvieran ingresos por intereses, tengan un impuesto por pagar en la declaración anual que está próxima a presentarse. Ahora bien, quiero platicarles de los conceptos de la constancia anual. Como sabrán, cada año las instituciones del sistema financiero estamos obligados a darle a los clientes una constancia donde les informemos todos los ingresos y las retenciones que les realizamos. En el caso de GBM, nosotros tenemos una constancia que le llamamos la constancia informativa, porque como tal no tiene una validez fiscal, pero ahí están todos los datos de los documentos oficiales que son los CFDIs que les emitimos. En esta constancia informativa hay 9 campos. De esos 9 campos es por cada tipo de ingreso. El primer campo es el campo de acciones. Ahí van a ver las ganancias o pérdidas que obtuvieron por sus inversiones que realizaron a través de la Bolsa Mexicana de Valores, de la Bolsa Institucional de Valores o a través del SIC. El siguiente campo
es el campo de los intereses. El Smart Cash pues, es el típico ejemplo de intereses, pero también si tuvieron un papel cuponado o préstamo de valores. El siguiente son las fibras, estos fideicomisos inmobiliarios que distribuyen sus rendimientos cada año y generalmente lo hacen trimestralmente, pues ese es otro tipo de ingreso que tendremos que reconocer en nuestra declaración anual. El siguiente son los dividendos mexicanos. Cuando inviertes en acciones, si esas emisoras pagan dividendos y tú eres accionista, tendrás derecho a recibir esos dividendos, pero mala suerte, también tendremos que acumularlos para nuestra declaración anual. Por otro lado, tenemos los dividendos del SIC, son los dividendos de emisoras extranjeras que se operan a través del SIC y también pagan dividendos y por lo mismo representan un ingreso para las personas físicas en México. Otro ingreso poco común, pero que llegan a tener los clientes, y de hecho son los dos siguientes, son las operaciones financieras derivadas de deuda y las operaciones financieras derivadas de capital. Si bien no es muy común que un cliente persona física realice estas operaciones, al participar en fondos de inversión, muchas veces los fondos de inversión, como las personas que los manejan son personas sofisticadas, ven oportunidades de invertir en esos instrumentos y por eso nuestra constancia llegamos a tener datos en esos dos campos. Y por último, el campo número 8 son los planes personales de retiro, que es una deducción personal que está basada en el artículo 151 de la ley del ISR y nos representa una deducción contra nuestros ingresos del ejercicio. Y el último campo es el estímulo fiscal del artículo 185. Ese vehículo de inversión, más que un beneficio, es un diferimiento. ¿Por qué? Porque si tú inviertes en el estímulo fiscal del 185, hoy tienes una deducción, pero cuando retires tu dinero, que tiene que ser 5 años posteriores, tendrás que acumularlo. Por eso se habla que es solo un diferimiento. Y así es como se ve la constancia informativa de GBM. Como verán, pues es muy sencilla de leer comparado con los FDIs, que es el documento oficial. Por eso les damos esto a los clientes. Es importante que verifiquen sus cuentas, pero por cada subcuenta van a encontrar una constancia para que lo consideren. Ahora bien, aquí van a encontrar los 9 tipos de reportes que les damos. El primero de acciones que les comentaba, que van a ver ganancias, pérdidas y el resultado neto. El segundo son los intereses, que en los intereses van a tener interés nominal grabado, interés nominal exento e interés total. También les vamos a reportar el interés real grabado o la pérdida real. Este es un cálculo que nosotros ya le hacemos a los clientes. Al nominal le restamos la inflación por cada inversión que realizan que les pague intereses y el ISR retenido que tendrán derecho a acreditar en su declaración anual. Luego vendrán las fibras. En las fibras, los 2 datos importantes o 3 datos importantes son estos: el resultado fiscal distribuido por fibras, que es un ingreso acumulable que hay que reconocer en la declaración anual, pero a su vez también tenemos el ISR acreditable, un ISR que les retuvo a la casa de bolsa, pero que ustedes tienen derecho a acreditar. La ganancia por inmuebles fideicomitidos, esto es cuando las fibras venden los inmuebles que poseen, se puede detonar una ganancia, entonces la fibra está obligada a reportar esa ganancia para que los participantes reconozcan el ingreso. Y también así el ISR que pagó la fibra directamente por haber vendido esos inmuebles y haber ganado. Y por último, viene el reembolso de capital, que ese es un simple dato informativo para las personas físicas, ya que representa un flujo a nuestra cuenta, pero no representa un ingreso sobre el que debamos pagar impuestos. Después tenemos los dividendos nacionales, son todos aquellos de emisoras mexicanas. Y primero viene la parte del dividendo pagado, el dividendo que sí entró a nuestra cuenta, lo que vemos como un depósito. Y después vienen los dividendos acumulables, que básicamente es el dividendo pagado aplicando un factor que contempla la ley del ISR, que es del 1.4286, y a su vez el ISR acreditable. Este no es un ISR que se haya retenido, este es un ISR que se tiene derecho a disminuir de nuestra declaración anual porque es el ISR que ya pagó la empresa mexicana. En la práctica siempre es mejor en la declaración anual reconocer el dividendo acumulable y acreditar el ISR que pagó la empresa a solamente reconocer el dividendo pagado. Esta es una opción, pero numéricamente siempre es más beneficioso reconocer el dividendo acumulable, aunque es mayor, porque se tiene el beneficio del acreditamiento. Después tenemos los dividendos del extranjero, que son todos los dividendos del SIC que obtenemos por invertir en Meta, en Tesla, en Apple y en todas estas emisoras extranjeras. Y viene el campo del impuesto retenido en el extranjero. Como estos son dividendos
con fuente de riqueza generalmente en Estados Unidos, pues bueno, Estados Unidos grava ese tipo de ingresos a los extranjeros, que en este caso nosotros como mexicanos somos extranjeros para efectos de Estados Unidos, y entonces por ley doméstica nos aplica una retención del 30%, si entregamos W8 nos reducen la tasa a solo 10%. Este impuesto retenido del extranjero es un impuesto también acreditable en nuestra declaración anual. Y luego vienen los dos campos que les decía que es poco común que una persona física los operemos en directo, que son las operaciones financieras derivadas de deuda y las operaciones financieras derivadas de capital, pero si operamos a través de fondos de inversión, si invertimos a través de fondos de inversión, es probable que tengamos este tipo de rendimientos. En el caso de los derivados de deuda, ahí podría aplicar una retención que ya se hizo y nosotros tendríamos derecho a acreditar. En los derivados de capital, que son derivados de tipo de cambio, ahí no hay retención, solamente tendríamos una ganancia o una pérdida. Por ejemplo, aquí el ejemplo tiene una pérdida de 12 centavos. Y por último, los últimos dos campos que representan una deducción, que la primera es el plan personal del retiro. Aquí podrán ver el monto de su aportación deducible. Si en su caso hicieron retiros, vendrá el monto del retiro grabado, el monto del retiro exento, el monto del retiro total y el impuesto retenido, el cual también es acreditable. Y al final dejamos el estímulo fiscal, que es el que les decía que más que un beneficio es un devengo, un diferimiento, perdón, porque hoy hago la deducción, pero en 5 años que puedo retirar el dinero invertido, pues se vuelve gravable. Ahora bien, pasaremos a las tasas de ISR anual y a las tasas de retención. En la parte de arriba verán las tasas de ISR anual para personas físicas. En el caso de acciones que se operen en BMB, en Viva y a través del SIC, la tasa del ISR en la declaración anual es del 10%. Solamente se paga el 10% sobre las ganancias disminuidas de las pérdidas. En el caso de los ingresos por intereses, dividendos nacionales, dividendos extranjeros, fibras, operaciones financieras derivadas, otros ingresos y acciones no listadas en el SIC, en esos supuestos tenemos que pagar la tasa de hasta el 35%. ¿Y por qué es de hasta el 35%? Porque las personas físicas pagamos con la tasa progresiva. A mayor ingreso, mayor tasa de impuesto. Por otro lado, durante la vida de la inversión se aplicaron retenciones. En el caso de lo que son acciones, por venta de acciones que se operan en BBB, Viva o el SIC, no aplica retención. A los mexicanos no nos aplica retención, están libres. Nuestra obligación es pagarlo hasta la declaración anual que se presenta en abril. Por la parte de intereses, sí nos aplican retenciones. La retención es del 0.5%. Es importante que contemplen que esa retención no es sobre el interés cobrado, es sobre el monto del capital invertido. En el caso de dividendos nacionales, aplica la retención del 10% de ISR, pero esa retención la llamamos definitiva, es decir, esa no la podemos acreditar. Por eso, ese campo de ISR retenido, en la constancia que veníamos, no lo mostramos para evitar confusión en los clientes, porque es un impuesto que no se puede acreditar. En el caso de los dividendos extranjeros, pues hay dos retenciones. La primera es en el extranjero por fuente de riqueza en el país origen, que la retención generalmente es del 30% porque son acciones de Estados Unidos. Y si se entrega W8, como se aplica el tratado entre los dos países, la retención baja al 10%. Pero adicional, de lo que llega del dividendo, aquí en México tenemos que aplicar la retención del 10% adicional, se le conoce, y mismo caso que en dividendos nacionales, es un impuesto definitivo, el cual no se puede acreditar, no se puede aplicar en la declaración anual. También por eso no lo verán en la constancia informativa que les enseñaba. Después tenemos las fibras. Las fibras cuando pagan resultado fiscal distribuido, que muchos lo conocen como dividendos, pero en el argot fiscal es incorrecto, es resultado fiscal distribuido. La tasa de retención ahí es del 30% que podrán acreditar. Y en las operaciones financieras derivadas tenemos dos tipos de retención, o una es del 25% y la otra es sin retención. Y cuando se tienen otros tipos de ingresos que no se operen en GBM, pues es probable que les hagan retenciones del 25 o de hasta el 35%. Ahí habría que ver caso por caso. Ahora pasemos a la parte de deducciones y beneficios fiscales en la declaración anual por tus inversiones. Bueno, lo primero que tenemos pues es la liberación de la obligación de presentar declaración anual siempre que solo tengas ingresos por sueldos y salarios e intereses y no excedan de 400,000 pesos. Si exceden de 400,000 pesos, estás obligado a presentar declaración anual.
La otra limitante es que no excedas los 400,000 pesos, pero que además tu ingreso por intereses en la parte real, es decir, disminuyendo la inflación, no excedan de 100,000 pesos. Sé que hay muchos clientes que seguramente tienen solo ingresos por sueldos y solamente ingresos por Smart Cash, pues seguramente ellos van a caer en esta excepción. Pero si tienen algún otro tipo de ingresos como dividendos, como derivados, como fibras, pues ahí ya no caen en la excepción y estarán obligados a presentar declaración anual, aunque no excedan los 400,000 pesos ni los 100,000 intereses reales, porque tuvieron otro tipo de ingreso. Entonces pierden esta liberación de la obligación. Así está establecido en la ley del ISR. Luego, otro de los beneficios es que hay ingresos exentos. Hay cierto tipo de intereses para las personas físicas que son exentos. Son exentos porque así lo establece la ley. Un ejemplo de ellos es un instrumento que emite un banco de desarrollo de Latinoamérica, el cual se considera que esos intereses que paga son exentos, entonces no se aplica ni retención ni se reporta como un ingreso grabado. O también hay algunos papeles que emitió el gobierno mexicano, unos bonos, que los emitió antes del 2002, y esos bonos que hoy siguen vigentes porque son bonos a largo plazo, también están exentos del ISR. Por lo tanto, muchas veces, aunque nosotros en directo no lo compremos y estamos a través de un fondo de inversión, es probable que el fondo haya comprado ese tipo de instrumentos y por lo tanto nosotros tengamos ingresos exentos y no tengamos que acumularlos y pagar impuestos en nuestra declaración anual. En la constancia hay una sección de ingresos exentos. Luego, otro tipo de ingresos exentos pues son las herencias, los donativos, pero ahí es importante avisarlos al SAT, no basta solo con percibirlos. Otro de los beneficios que es una deducción, pero que es un vehículo de inversión, es el plan personal de retiro. Este plan es muy noble, la verdad, porque lo que aportemos es deducible de impuesto. Luego, durante la vida de nuestra inversión, todos los rendimientos que va obteniendo esta inversión, que puedes invertir en cualquier instrumento, están exentos, no le aplica ninguna retención de las que veíamos, no le aplica la retención de dividendos, no le aplica la retención de fibras, no le aplica la retención de intereses. ¿Y esto qué hace? Pues que el interés compuesto vaya creciendo, ¿no? Porque en lugar de retenerte y pagarle al fisco, pues tu dinero está completo y se está reinvirtiendo, reinvirtiendo y va creciendo y creciendo. Y al final de la vida del PPR, que generalmente es a los 65 años o cuando se tiene invalidez o incapacidad para realizar un trabajo personal subordinado, pues tendrás retiros exentos. El monto del retiro exento sube cada año. ¿Por qué sube? Porque son 90 veces la UMA elevado al año y la UMA pues cambia cada año con base en la inflación. Allá hay ciertas reglas que si tienes otra pensión adicional a esta del PPR, tal vez no te aplique la exención completa, pero hay que ver caso por caso. Y además, pues tenemos las deducciones personales adicionales que no hay que perderlas de vista y perseguirlas todo el año, porque pues todo el mundo va al médico y muchas veces olvidamos pedir nuestros FDI. Es importante pedir nuestra factura cuando vamos al médico o al dentista, pagar por medios bancarios, no es recomendable pagar por efectivo porque no es deducible. Asimismo, también son deducibles los seguros de gastos médicos mayores que contratamos, las colegiaturas que se pagan para descendientes hasta nivel preparatoria con ciertas limitantes, los donativos que se entregan a instituciones que tienen la autorización para operar como donatarias autorizadas también son deducibles en nuestra declaración anual. Y por último, los intereses reales por créditos hipotecarios. Lo que pagamos por los créditos hipotecarios de interés, le restamos la inflación y lo que quede de interés real también será deducible en nuestra declaración anual. Esto es solo un ejemplo. Hay más declaraciones, perdón, hay más deducciones personales, pero estas son las que consideramos más relevantes. Ahora pasemos a la parte de obligaciones para inversionistas. Bueno, pues la primera obligación, y que no nos encanta, pues es que tenemos que presentar nuestra declaración anual cada año y presentarla completa. ¿Qué información necesitas para presentar tu declaración anual? Bueno, pues de entrada necesitas tener tus comprobantes de ingreso. ¿Qué comprobantes de ingreso? Bueno, pues dependerá tu actividad económica, pero de entrada por tener inversiones, pues necesitas tu constancia de ingresos y retenciones del sistema financiero. Tus CFDI de sueldos, que muchas veces ya están cargados o siempre últimamente han estado cargados, pero más vale que revises que sea correcto lo que está cargado. Los CFDI de actividades empresariales, por si eres una persona física en este régimen, o si prestas servicios personales también, tener muy en claro que no hayamos repetido CFDIs, porque si no, el sistema del SAT los va a cargar y vas a tener ingresos inflados. Y también los CFDIs por enajenación de bienes. De la parte de deducciones, pues es importante que tengas todos tus CFDI de deducciones personales
que aunque muchos de estos vienen precargados, el hecho de que no vengan precargados, tú perdiste tu derecho a aplicar la deducción. No, para nada. Ahí mismo el aplicativo del SAT te permite capturarlo para que tú le declares al SAT que tienes una deducción personal. También los CFDIs de deducciones por cada tipo de ingreso. Si te dedicas a actividades empresariales, bueno, pues te aplican cierto tipo de deducciones. Pero el elemento básico es tener el CFDI y habrá más requisitos que cumplir. Y luego en las deducciones también ya no ha sido el caso, pero en años anteriores, cuando la inflación era mayor que las tasas nominales, pues teníamos una pérdida y esas pérdidas eran deducibles. ¿Y cómo lo constatábamos? Pues con la constancia que nos daba el sistema financiero. Por eso es importante tenerla y guardarla 5 años, ¿eh? Porque es el tiempo que tiene el SAT para revisarles hacia atrás. Y luego, otra cosa muy importante que muchas veces olvidan es que hay ciertos datos informativos que se tienen que incluir en la declaración del SAT. Y de hecho, el no incluirlos representa un riesgo porque podrían causarte o generarte un ingreso adicional que tú no tenías en cuenta. Por ejemplo, el caso de préstamos recibidos, tú tienes que informarlos en la declaración anual. Si no los informas, podrías caer en un supuesto de que se te considera un ingreso. Mismo caso los donativos que recibimos. Los donativos de línea recta, de ascendientes y descendientes, son exentos libremente, no hay un monto. Puedes también recibir donativos de un tercero y ya hay un monto en que también se considera exento y tendrás que declararlo en esta sección. Si eres un empleado, pues los viáticos, si es que viajas, esos viáticos también tienes que informarlos en tu declaración anual para que no se consideren un ingreso. Los premios es que te ganaste la lotería, las herencias y las ventas de casa habitación. Como les mencionaba, es muy importante que incluyan estos datos en la declaración anual. Literal es poner el número en el campo que ya existe en la declaración, pero el no ponerlo puede traer dolores de cabeza en el futuro. Y ahora pasaremos a la sección de errores comunes en la declaración anual. Un error muy común que tenemos y que nos han reportado los clientes y que por más que nos hemos acercado con la autoridad, no nos ha dado una solución, sino al contrario, nos ha dicho que les pasa más a instituciones del sistema financiero, es que cuando estás capturando datos en el aplicativo del SAT, sale un pop-up que te hace una sugerencia de que cambies el RFC de GBM, que porque dice que el último dígito parecería que el número correcto es un 5 y no un 0. Hagan caso omiso a esto. El RFC correcto de GBM termina en 0, es GGB 080116EZ0. No hagan caso de cambiarlo a un 5, porque de lo contrario, cuando el sistema del SAT hace las validaciones, pues no va a coincidir, porque va a decir, oye, dices que el RFC que termina con 5 te retuvo y ese RFC no me enteró ninguna retención, pues no, yo creo que no tienes un saldo a favor. Entonces, hagan caso omiso a esa recomendación que hace el aplicativo del SAT. Un error que yo considero muy grave es no validar la precarga de información del SAT. Pensar que lo que precargó el SAT es ya lo correcto y lo único. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque el mismo aplicativo del SAT te señala que tiene una precarga, que la revises, que si estás de acuerdo con ella, la aceptes, que si no estás de acuerdo, no la aceptes y la edites. Es importante que lo revisen. ¿Y por qué es importante? Porque en la práctica, el SAT hoy en día no carga los FDIs que les emitimos. El SAT carga una declaración que nosotros le entregamos, pero esta declaración viene segmentada, entonces muchas veces no carga la información completa del SAT. Y la verdad es que en la práctica, y llevo más de 15 años viendo declaraciones, yo creo que solamente, sí, es un hecho, solamente carga la información de intereses y carga la información de dividendos mexicanos. Nunca carga las fibras, nunca carga los dividendos del extranjero, nunca carga la ganancia en enajenación de acciones. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque ustedes le dan a todo aceptar, ustedes están aceptando que esos son los ingresos que tuvieron. Entonces parecería que están omitiendo ingresos. Y omitir ingresos los puede llevar al supuesto de defraudación fiscal. Me estoy yendo al extremo, pero pudieran llegar a eso. Luego, otro error muy común es creer que al invertir en fondos de inversión no se tienen que reconocer ingresos, sino hasta la venta de las acciones del fondo. Esto es parcialmente incorrecto. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión, sobre todo los de renta variable, pueden invertir en acciones en bolsa. Esa parte de lo que se invierte en acciones en bolsa, eso sí no se paga el impuesto hasta que se vende la acción del fondo. Y eso nosotros se los vamos a reportar. Pero por los demás ingresos que tiene el fondo de inversión, como pueden ser los intereses o las fibras, esos, aunque ustedes no vendan la acción del fondo y la mantengan todo el año, pero el fondo tuvo ingresos por intereses y por fibras,
nosotros se las vamos a reportar en su constancia y están obligados a reconocerlo como un ingreso y pagar el impuesto. Cuando salgan del fondo, cuando venden la acción del fondo, ya no vuelven a pagar por eso, ya no tienen un ingreso. Es que no se preocupen de que vayan a pagar doble. Luego, otro error que también he visto muy común es declarar las fibras como dividendos. Y es como les mencionaba anteriormente, mucha gente le llama dividendo a lo que distribuye la fibra. Y en el argot fiscal no es un dividendo, es un resultado fiscal. Entonces, es importante que no lo declaren como dividendos. Los ingresos de las fibras inmobiliarias, se declaran en la sección de arrendamiento. Hay un campo específico para fibras. De hecho, tiene una pregunta primero el aplicativo del SAT y ya te activa el campo para fibras. Y los ingresos por fibra E, esos se declaran en actividad empresarial. La verdad es que en la práctica mucha gente los declara todos en arrendamiento. No es lo kosher, pero considero que es lo mejor que declararlos como dividendos, porque tienen unos efectos completamente distintos. Y no olviden ahí poner el monto del impuesto que se le retuvo, porque eso tampoco viene precargado. Luego, otro error común, declarar los dividendos del extranjero en la sección de dividendos mexicanos. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pasa porque en realidad no existe un campo de dividendos del extranjero. Entonces la gente dice, ah, pues aquí dice dividendos, aquí meto los dividendos de Apple, ¿cómo no? Pues no, es erróneo también hacerlo así. Cuando tienes un dividendo del extranjero en la declaración anual, hay una pregunta que te hace el aplicativo que si tienes ingreso del extranjero. Ahí tienen que responder que sí, porque si tienes un ingreso del extranjero, es un dividendo del extranjero. Entonces te abre una sección de la declaración en la cual no van a encontrar dividendos, pero tienes que poner el ingreso. Entonces tú pones el monto del ingreso, tú pones el impuesto que te retuvieron en el extranjero, que no es un ISR, pero se asimila a ISR para que lo puedas acreditar. Y con eso concluye su declaración. Algo importante, también te pregunta el país de origen de ese ingreso. La verdad es que a nivel sistema financiero no existe ese reporte que te demos de cada dividendo de qué país proviene. Entonces, en la práctica, y recuerdo que había una pregunta frecuente del SAT en la cual decía o recomendaba que le pusieras apátrida. Luego, otro error muy común y que les puede costar muy caro es no aplicar las pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Qué pasa? Muchas veces en compraventa de acciones pierdes y perdiste este año y guardaste tu constancia y el otro año estás presentando tu declaración y se te olvida que perdiste. El aplicativo del SAT no te va a precargar ni lo que ganaste en este año ni lo que perdiste en el pasado. Entonces, el hecho de que tú lo declares y no lo pongas ahí el monto de la pérdida, no lo apliques, tú pierdes ese derecho. No es que, ah, bueno, pues el otro año lo aplico. No, ya perdiste el derecho de lo que podías aplicar en este año. Entonces, el monto de lo que pudiste aplicar este año, si era un monto menor o era el total, está perdido. Otro error común es considerar que las retenciones de ISR, es decir, las retenciones que les hacemos por todos los instrumentos durante el periodo de su inversión, equivalen al impuesto anual por pagar y piensan que con eso ya están a mano con el fisco. Pues no, su obligación es presentar la declaración anual y a lo mejor como la tasa es progresiva, a lo mejor la retención ya pagó el impuesto anual y tienen hasta un saldo a favor. Pero mala suerte cuando no es así y tienes un impuesto a cargo, porque entonces pues le omitiste ingresos al SAT y además le quedaste de ver el impuesto. Entonces, para que no se confíen que con las retenciones ya está todo saldado ante el fisco. Y otro de los errores que también puede ser muy graves que les decía, pues es no informar los ingresos exentos, ¿no? Los donativos, las herencias, los préstamos recibidos. Es importante que los declaren, es un simple dato, pero no salen en automático. Tienen que activar esa sección de datos informativos en la declaración anual. Y bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tengo por acá, ¿cómo se maneja la declaración fiscal en Trading USA? Muy buena pregunta. En el caso de Trading USA, GBM no está intermediando. GBM es el vehículo que a ustedes los conecta con una bolsa del extranjero para que ustedes realicen compras y ventas. En este caso, los obligados a hacer el cálculo es el contribuyente, ya que no hay un intermediario mexicano que esté realizando la intermediación de compraventa de valores. Lo hace un intermediario del extranjero. Entonces, la obligación recae en el contribuyente y el contribuyente tendrá que hacer ese cálculo. ¿Cómo tienen que hacer ese cálculo? Pues es llevar un Cardex de todas sus compras de acciones, ir promediando el costo
y con base en el número de acciones que van vendiendo en cada momento, pues decir, bueno, a mí me costaron estas en promedio 10 pesos, las vendo en 12, pues ahí traigo una ganancia de 2 pesos. Al costo de sus acciones les pueden aplicar inflación para acrecentarlo y pagar solamente sobre la ganancia real. Aquí hay una parte importante. En Trading USA tú puedes comprar acciones que cotizan o que están listadas en el SIC y puedes comprar otras acciones que no están listadas en el SIC. Las acciones que están listadas en el SIC, con base en un criterio del SAT que yo creo que ya tiene más de 8 años, estas acciones podrían pagar la tasa solamente del 10% de ISR, como si las operaras en el SIC. Pero las otras acciones que no están listadas en el SIC, sobre esas se tiene que pagar hasta el 35%. Se tendrán que juntar con las demás, con los demás ingresos y determinar la tasa de cada persona. ¿Cómo se hace la declaración por tener fibra? Pues como que les mencionaba, es en la parte de arrendamiento. Hay una pregunta y se abren los campos para poner el impuesto, el ingreso y quién hizo la retención, que en este caso pues es GBM con el RFC de GBM. Se sigue limitando el acceso a la bolsa para las personas que tributan en el reciclo. No es así la literalidad, sino que la ley establece que no se puede ser socio de empresas si eres reciclo. Y pues si tienes una acción de cualquier emisora pública, mexicana o extranjera, pues eres socio. Entonces estarías incumpliendo uno de los requisitos del reciclo. Si tengo pérdida en venta de acciones, ¿cómo se maneja en la declaración anual? Muy sencillo. En la declaración anual hay dos campos. Bueno, vas a tener tres. Ganancia, pérdida, ambas del ejercicio. Vas a tener tu resultado neto y luego pérdida de ejercicios anteriores. Tú tecleas ahí la pérdida de ejercicios anteriores y ya vas a tener tu resultado neto, que puede ser una ganancia o ya cero y ya no debes nada. ¿A partir de qué monto de inversión debo pagar impuestos como asalariado? No depende del monto de inversión, depende de los ingresos. Tú estás en el caso del asalariado, que a lo mejor solo está invirtiendo en Smart Cash. Si no ganas más de 400,000 y no ganas más de 100,000 de intereses, estás liberado de presentar declaración anual. Pero si compraste una acción y te pagó un dividendo de 10 pesos, de 1 peso, pues ya estás obligado a presentar declaración anual. Dentro de los dividendos mexicanos podemos acreditar los impuestos ya pagados por la emisora. Así es, justamente. Nosotros como mexicanos que recibimos dividendos de emisoras mexicanas tenemos el derecho a acreditarlo. Es decir, pago un dividendo Grupo México, yo recibo el dividendo de 100 pesos, lo pongo en mi declaración anual, se aplica un factor de piramidación y los 100 pesos se vuelven 142. Sobre esos 142 tengo que pagar hasta el 35, pero yo tengo derecho a acreditar el 30% que ya pagó Grupo México indirectamente. Yo no lo pagué ni me lo retuvieron, ya lo pagó Grupo México. Entonces, en ese caso, yo solamente debo el diferencial de tasas entre la física y la moral, que es del 5%. La mayoría de los mexicanos no estamos arriba del 30%, estamos por debajo del 30% y generalmente eso provoca que tengamos saldo a favor. ¿Cómo se debe declarar la parte del SIC para una persona física? Bueno, la parte del SIC es lo que les comentaba, va en la parte de ingresos del extranjero, no lo vayan a meter en dividendos mexicanos porque sería incorrecto. ¿En dónde descargo la constancia informativa? ¿En qué momento la recibimos? La constancia informativa la pueden declarar, la pueden descargar dentro de la app, ya sea en el celular o en la web. Se conectan donde están documentos, los estados de cuenta, hay una sección de constancias fiscales y ahí los pueden descargar. Ahí van a venir tanto la constancia informativa, que es la que les presentaba, que es la información digerida y necesaria por esa declaración, y también van a venir todos los FDIs por todos los tipos de ingreso, tanto en PDF como en XML. Lo mejor es leer la constancia informativa. Y acuérdense, por cada subcuenta hay una constancia, no crean que es una sola constancia. Si ustedes tienen Smart Cash, tienen Trading y tienen Wealth Management o estrategias, pues van a tener una constancia por cada uno para que no se vayan a confiar y solo tomar una, tomen todas. Esta constancia informativa solo la maneja CGBM, es como un estándar general en casas de bolsa. Hay muchas casas de bolsa que lo tienen, cada quien usa su formato. Nosotros creemos que nuestro formato es el más sencillo de leer y tiene la información que necesitan para su declaración anual. No necesitan información adicional. Luego, el estímulo fiscal del artículo 185 es opcional, es decir, si yo estoy depositando en un PPR y me emiten el comprobante, pero no lo aplico en mi declaración, cuando lo retire no tendré que acumularlo. Bueno, ahí combinaron datos. El estímulo fiscal es una cosa
y el PPR es otra cosa. El PPR es el 151, el estímulo es el 185. Si tú tienes un PPR y estás depositando, te estamos emitiendo un CFDI. Nosotros no sabemos si estás deduciéndolo o no. Por lo tanto, para nosotros cuando salgas es grabado. Ya tú podrás demostrarle al fisco que no lo hiciste deducible, pero la verdad es que no es eficiente el que tengas un PPR, le deposites y no lo hagas deducible. En el caso de acciones, las ganancias se consideran solo al momento de vender. En este caso, en acciones hay retención. Como les mencionaba, para personas físicas no hay retención en compraventa de acciones. Y sí, el efecto fiscal se da hasta que vendas. Tú puedes poner todos tus ahorros, toda tu inversión en acciones y la acción no paga dividendos. Tú no tienes que pagar nada de impuestos mientras no vendas la acción. Hasta que la vendas, que pueden pasar muchos años, ahí se detonan los efectos fiscales. En plan personal de retiro, si se hacen aportaciones después de 65 años, se obtiene el beneficio fiscal. Pues mira, la ley no lo contempla, pero no es el espíritu de esta opción. El espíritu es que lo tengas antes de los 65 y a partir de los 65 ya no hagas depósitos deducibles, sino más bien ya empiezas a hacer retiros exentos. Si compré una acción del SIC, ¿es necesario el W8? No, no puedes comprar acciones del SIC, tú vas a estar recibiendo dividendos, que es lo único malo. Tú no lo declaraste al intermediario del extranjero que es residente fiscal en México y que quieres acreditar el impuesto, por lo tanto, te van a estar reteniendo el 30% en lugar del 10%. ¿Qué fondos o ETF de deuda tienen tratamiento de renta variable fiscalmente? Los fondos, bueno, pues los fondos de renta variable son los que tienen el tratamiento de acciones hasta que vendas pagas. Pero es importante, del fondo solamente es la parte de la cartera del fondo que está invertida en instrumentos de renta variable, no en instrumentos de deuda. Y la parte de los ETFs, hablando de los Exchange Trade Funds, que son los instrumentos extranjeros, esos instrumentos siempre se han catalogado como instrumentos de renta variable. Nunca se ve al subyacente del instrumento. Bueno, preguntan cuándo y cómo se pagan acciones por Trading USA. Pues se pagan cuando se venden esas acciones se detona el evento fiscal, habrá que calcular, y también cuando se reciben dividendos de esas acciones en Trading de USA, se tiene un ingreso. Otro cliente señala, me llegó un formulario 1042S por parte de Drivewell. ¿Qué tengo que hacer con él? Ok, Drivewell es llamémosle la casa de bolsa en la que operas a través de Trading USA. Drivewell es una entidad americana que tiene obligaciones como nosotros de emitir constancias, pero bajo la ley americana. Bajo la ley americana emite este formato que es el 1042S y con base en cálculos americanos les informa los tipos de ingresos si es que llegaron a tener. Puede ser que venga en cero, nada más les informa que tuvieron la cuenta ahí. Entonces ustedes tienen que hacer sus cálculos en realidad y pues esa constancia sí guardarla porque al final del SAT, pues, ustedes le demuestran, oye, pues yo compré, pero ese es el cálculo con efectos americanos. Yo soy un mexicano que pago impuestos acá, yo hice mi cálculo y así te pagué. GBM maneja algún plan de retiro para poder invertir. Estamos justamente trabajando en lanzar un plan de retiro, el plan personal de retiro de forma digital. Actualmente, a través de los asesores de inversión, pueden acercarse con ellos para ver la posibilidad de aperturar un plan personal de retiro. Las constantes de ingresos y retenciones ya están precargadas en el SAT. No todas. Como les decía, el SAT no precarga todo. Hay que revisar siempre. No se confíen en lo precargado. Revísenlo. La constancia de Mercado Pago, ¿dónde se consigue? ¿Es igual a la de Smart Cash? Sí, es la misma y también las enviamos por correo electrónico. No sé si como tal en la página de Mercado Pago, en la app de Mercado Pago lo pueden descargar, pero por correo electrónico se hizo el envío. GBM nos da muchos documentos. ¿Cuál es el bueno que debemos asegurarnos sí o sí esté cargado en el portal del SAT? Digo, les damos muchos documentos porque es nuestra obligación legal, pero la constancia informativa, y me voy a regresar. Esta es la importante que revisen que esté en la página del SAT. Ojo, por cada estrategia van a tener una constancia. No vayan a creerse que solo es una. Si tienes Smart Cash, si tienes Trading México,
si tienes alguna estrategia, aplica una de estas por cada una. Y eso es lo que tienen que tener en el SAT. Obviamente, si tienes dos de estas, pues en el SAT vas a tener que sumar. En el ejemplo de acá de resultado neto de acciones, que hay una pérdida de 5,840 y en la otra tienes una ganancia de 10,000, pues tendrás que netear y poner el neto. Segundo. ¿En qué se deben declarar las operaciones financieras derivadas? Ok, buena pregunta. Las operaciones financieras derivadas se declaran en la sección de los demás ingresos. Abren la sección de los demás ingresos y ahí dentro del formulario, no estoy seguro si sí menciona operaciones financieras derivadas o solamente dice ingresos, pero es en el capítulo de los demás ingresos donde se declara. Bueno, hay una pregunta de criptomonedas, pero no es el tema aquí ni el foro. ¿Cómo sé cuál es la clave para visualizar mis PDFs? Ah, la contraseña que tienen nuestras PDFs que les enviamos estados de cuenta es el número de contrato de su cuenta más la primer letra de su nombre en mayúsculas, la primera letra de su apellido paterno y la primera letra de su apellido materno. Si aún con esto no pueden entrar, contacten a nuestro asesor para que les ayude. Se puede hacer deducible la pérdida generada por acciones que salieron de cotizar de la bolsa. Se puede hacer deducible solamente si vendiste las acciones. Si no vendiste las acciones y te las quedaste y hoy ya no valen, que es algo que pasó mucho con Aeroméxico, pues no, porque nunca detonaste la pérdida. En acciones siempre tienes que vender para detonar la pérdida. Y bueno, voy a pasar con las últimas dos preguntas. ¿Qué significan las constancias de dividendos si proviene o no de CUFIN o de CUFIN 2013? Ok, esto para ustedes en realidad debería ser relevante. ¿Por qué? Porque justo aquí nosotros les ponemos el total de dividendos, pero nosotros tenemos la obligación de informarle al SAT cuánto de estos dividendos la emisora que pagó el dividendo lo sacó de su CUFIN, que la CUFIN es una cuenta fiscal, que porque la tuvo del 2013 para atrás, porque ese dividendo del 2013 para atrás no le aplicó la retención del 10% adicional de ISR. Pero si proviene de CUFIN 2014 o posteriores o CUFIN a secas, sobre ese dividendo sí tuvimos que haberle retenido el 10%. Entonces, ese es un tema de control del fisco para asegurarse que estemos reteniendo el 10% y se lo estemos pagando. Para ustedes da igual, por eso les señalo que lo importante es lo que ven aquí en la pantalla de dividendos pagados. Y la última, ¿cómo se sabe si se tienen pérdidas de ejercicios anteriores? Bueno, pues ustedes tendrán que llevar ese control con sus constancias, cada año guardarlas, hacer un Excel, anotarlo en un cuaderno en algún lugar para que se acuerden y anotar de qué tienen pérdida y de qué año era, para que lleven ese control y lo vayan aplicando, porque a lo mejor tu pérdida te dura varios años. Entonces tienes que irlo desgastando hasta que llegues a cero o a lo mejor se te vence el plazo. Por ejemplo, las pérdidas en venta de acciones solo duran 10 años. Si en esos 10 años no ganaste lo suficiente para matar tu pérdida, pues mala suerte porque pierdes el derecho a acreditarla. Y pues bueno, no me queda mucho más que agradecerles. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que esto lo van a poder consultar nuevamente en GBM Media, así como en YouTube. Y les agradezco su participación. Que tengan buena tarde.